tardes, amados hermanos y amigos que nos escuchan en esta hora. Desde Radio Frecuencia 107.5 Renca, su hermano Juan Rojas, quien les habla, les invita a orar y a escuchar la palabra de Dios revelada para esta hora. Padre Celestial, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, Señor, porque tus grandes misericordias han estado con nosotros en este último tiempo. Te damos gracias, Señor, por la revelación de tu palabra, por todos aquellos que se han preocupado, Padre, de sacar esta palabra adelante a través de las ondas radiales, a través de los programas, a través de las revelaciones que nos han llegado en esta hora, de los folletos, de las tablets, Señor, que tus hijos han podido obtener para escuchar, leer y recibir de ti misericordia. Te damos gracias por todo esto, Padre. Nosotros, Señor, ciertamente estamos muy agradecidos por tanta bendición que tú nos has dado. Bendice estas ondas radiales, Padre, que puedan llegar a tu simiente predestinada y ellos puedan ser bendecidos con la lectura de tu palabra. Gracias te damos en esta hora, Padre, y entregamos todo esto en tus manos, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo y para su gloria. Amén y amén. Solo Dios puede dar la iluminación y la revelación en este tiempo tan difícil y tan crítico que nos ha tocado vivir. Ahora este sencillo y simple programa solo pretende unir a los creyentes con el mensaje, el cual lo hemos podido identificar a través de las redes sociales. La tecnología nos ha ayudado a escuchar, a apreciar y a mantenernos con muchos predicadores, grupos, iglesias y tabernáculos que han programado sus programas en los días domingo y en los días de semana. Pero cada iglesia predica, exhorta y enseña de acuerdo a su doctrina, a sus creencias. Usted, por supuesto, es libre de, en cierta manera, para seguir a estos predicadores o sus iglesias, pero este programa solo pretende volvernos al original, a las cintas, a los textos y a las predicaciones del profeta mensajero que nosotros presentaremos a través de la lectura de ellos. Quiero invitarlos a abrir las Escrituras en Mateo capítulo 9, verso 17. En paréntesis, quiero decir que todas las citas que voy a leer de aquí en adelante están tomadas de la versión Reina y Valera 1909. Ni echan vino nuevo en cueros viejos, de otra manera los cueros se rompen y el vino se derrama y se pierden los cueros. Mas echan el vino nuevo en cueros nuevos, y lo uno y lo otro se conserva juntamente. Mateo capítulo 9, verso 17. Cada vez que Dios ha dado revelación de su palabra, siempre ha resultado ser un mensaje que ofende y escandaliza a toda persona que está amurallada en las creencias tradicionales del momento. Cuando el maestro predicó la palabra, los que estaban a su alrededor se escandalizaron al oír sus enseñanzas. Por eso él les dijo a aquellos que leemos en Mateo 9:17, ni echan vino nuevo en cueros viejos, de otra manera los cueros se rompen y el vino se derrama y se pierden los cueros. Mas echan el vino nuevo en cueros nuevos, y lo uno y lo otro se conserva. Hermanos, nadie se escandaliza con un mensaje viejo y conocido. Es el mensaje nuevo el que escandaliza a la gente que ya tienen sus conceptos establecidos, sus ideas fijas en dogmas y costumbres tradicionales. Cuando Dios hace brotar luz de su palabra, las personas acostumbradas con sus creencias viejas no pueden admitir la luz nueva que Dios manifiesta, sino que se escandalizan con ella.
Así lo vemos en las Sagradas Escrituras, cuando el Maestro, con sus enseñanzas nuevas, escandalizó al mundo religioso de su tiempo. Se tiene el concepto de que el Evangelio no escandaliza a nadie, y esto es la verdad en cuanto al escándalo que produce el pecado, la corrupción y cualquier cosa contraria a Dios. Pero la palabra de Cristo siempre ha escandalizado a los incrédulos y a los religiosos envueltos con ideas y tradiciones humanas. Tomemos, por ejemplo, el mensaje de Martín Lutero, el cual escandalizó a la Iglesia Católica Romana de su tiempo. Pero hoy nadie puede dudar que ese mensaje era la palabra de Dios que estaba enviando para esa edad. Otro ejemplo sería el del hermano Juan Wesley. Varios años después de Lutero, el mensaje de este hermano escandalizó en Europa a los luteranos y a los grupos de la fe reformada. Recordemos también cómo el mensaje pentecostal escandalizó a principios del siglo XX a todas las denominaciones evangélicas en el mundo entero. Entonces, ¿cómo podemos evitar que el mensaje de Dios para este tiempo escandalice a los que no lo pueden creer, siendo la palabra enviada por Dios para fustigar la decadencia espiritual de la edad? Es un mensaje dentro del marco de las Escrituras para restaurar las verdades de Dios dentro de la genuina Iglesia de Cristo. Por esta razón, este mensaje ofende y escandaliza al mundo religioso hoy, como sucedió en los días de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje de los profetas antes que Cristo viniera era solo parte de la palabra. Ellos dieron solamente la porción de la palabra que correspondió para su tiempo. Pero Cristo fue la manifestación de la palabra en su plenitud, porque Colosenses 2:9 nos dice, porque en Él habita la plenitud de la divinidad corporalmente. Yo creo que en algunos programas más vamos a estar viendo este tema llamado la deidad suprema de nuestro Señor Jesucristo. Estas porciones de la palabra traída por los profetas fueron rechazadas cada vez que ellos las dieron. Y cuando apareció la medida plena en Cristo, la rechazaron con mayor rapidez. Esta rebeldía del pueblo judío fue expuesta por Jesús en la parábola de los labradores malvados. Oíd otra parábola, dijo el Señor. Fue un hombre padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó de vallado, y cavó en ella un lagar, y edificó una torre, y la dio a renta a los labradores, y se partió lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, al uno hirieron y al otro mataron, y al otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Y a la postre les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, viendo al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y tomemos su heredad. Y tomado, le echaron fuera de la viña y le mataron. Esto usted lo encuentra en Mateos, en capítulo 21, del verso 33 al 39. En la restauración de la iglesia verdadera, desde el tiempo de Lutero hasta hoy, el mensaje de Dios no solamente es nuevo y diferente de lo que la gente ha creído por muchos siglos, sino que por esta misma razón ofende y escandaliza al mundo religioso. Lutero solo proclamó una pequeña porción de la palabra. El justo por la fe vivirá. Gálatas 3, versículo 11. Y esto fue suficiente para escandalizar
a la iglesia que dominaba el mundo durante ese tiempo. Luego vino Wesley y predicó una nueva porción de la palabra, la santificación, lo cual también causó escándalo en su edad. Pentecostés vino y al principio de este siglo XX enseñó acerca del bautismo en el Espíritu Santo y la restauración de los dones. Y todas las sectas llamadas cristianas se ofendieron y se escandalizaron con esta nueva porción de la palabra. Si esto ha sucedido cada vez que Dios ha restaurado porciones de su palabra, ¿cuánto mayor escándalo producirá en el mundo religioso hoy? El mensaje de este último tiempo, con el cual Dios ha permitido revelar todos los misterios que Él había reservado para esta edad, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Esto usted lo puede leer en Apocalipsis 10, en el versículo 7. Este mensaje se encontrará con muchos problemas y dificultades por la ofensa que produce a los enemigos de la palabra para esta edad. Como ha sucedido en los otros periodos de la Iglesia, ellos lucharán en contra de la verdad para hoy. Los enemigos de Martín Lutero creyeron haberle puesto fin a su mensaje, pero Lutero probó, y la historia lo confirma, que su mensaje era de Dios y que esa fue la porción de la palabra para ese tiempo. Al mundo envuelto en las tinieblas del oscurantismo no se le podía proyectar más luz espiritual que aquella que el Señor le dio por medio de Lutero. Pero esta pequeña luz nadie la pudo apagar. Todas las contrarreformas de la Iglesia Católica Romana se vinieron al suelo, y la palabra de Dios para esa edad no pudo ser vencida por ninguno. Ya sabemos que lo mismo sucedió con el mensaje que trajo Wesley. Muchos fueron los intentos que se hicieron para poner fin a ese mensaje, pero Dios probó al mundo que esa era la palabra de Dios para aquella edad. Luego la historia se volvió a repetir a principios de este siglo con la manifestación pentecostal que Dios derramó, porque la reacción del mundo ante la palabra es siempre la misma. Mas Pentecostal siguió adelante y cumplió su cometido. Dios ha prometido para el tiempo del fin una completa restauración de toda su palabra, como se puede ver en Joel 2, en el versículo 25, que dice: y os restituiré los años que comió la oruga, la langosta, el pulgón y el revoltón. Esto es un bicho en sus 4 etapas. Esto significa que Él restauraría todas las cosas concernientes a las verdades que los hombres han pervertido en el transcurso de los siglos. Jesús vino a los judíos conforme a la promesa que Dios le había hecho desde el nacimiento de ese pueblo, pero ellos le rechazaron, pues cuando Él apareció estaban extraviados de la palabra y en lugar de ella tenían dogmas, tradiciones y mandamientos de hombre, los cuales ellos enseñaban al pueblo como palabra de Dios. Ahora, en este tiempo del fin, cuando hemos llegado a la última edad de la iglesia, la Odisea, Cristo viene a buscar a su pueblo, una novia pura de su palabra, un pueblo completamente fiel a la palabra de Dios, sin agregarle ni añadirle. El Señor no puede venir a buscar una iglesia que esté en la condición como se hallaba Israel en el tiempo cuando Él se manifestó en carne. Una iglesia mezclada con dogmas, tradiciones y mandamientos de hombre será desechada como lo fue Israel. Esta preparación del pueblo no depende del hombre, sino de Dios. Por lo tanto, Él tenía que restaurar toda la palabra a su pueblo antes de la culminación de todas las cosas.
No olvidemos que la Odisea es la séptima y última edad de la Iglesia. Con ella se cierra la historia, con ella se cierra todo lo que tiene que ver con religión, con ella se termina todo. Todo llega a su fin cuando la Odisea sea terminada. Ha estado Dios restaurando la fe en el pueblo conforme a sus promesas. Él ha traído al pueblo de fe en fe, de revelación en revelación. Restauró la justificación por la fe en los días de Lutero, la santificación en los días de Wesley, y a principios de este siglo XX, el bautismo del Espíritu Santo y la restauración de los dones. Estas cosas, en el transcurso de las edades de la Iglesia, habían sido destruidas por los insectos diabólicos que ya hemos mencionado: oruga, langosta, pulgón y revoltón. Ahora estamos en la última etapa, en la etapa del fin, en la restauración total de la verdad de Dios. Ya no es una porción, sino la restauración perfecta y completa de toda la palabra. La palabra está otra vez sobre la tierra, en su plenitud, porque estamos en el último tiempo, viniendo y viviendo el cumplimiento de las grandes promesas de Dios. Malaquías 4:5, Lucas 17:30 y otras escrituras. Todas ellas se cumplirán en este período presente. Cristo fue la plenitud de la palabra en el fin de la edad judía, pero ahora estamos en la edad de la plenitud de los gentiles. La ofensa y el escándalo de los religiosos en esta época por causa del mensaje de Dios no pueden detenerlo ni impedir que la palabra alcance a los predestinados para la hora, porque a Dios no lo detiene nadie. Los grupos religiosos hoy debieran recordar la amonestación que Gamaliel dio a los religiosos de su día, cuando éstos, en su celo sin ciencia, perseguían a los verdaderos discípulos. En Hechos capítulo 5, versos 38 y 39, dice: Gamaliel dijo: dejaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis deshacer, ni seáis tal vez hallados resistiendo a Dios. El hombre supo usar de ciencia divina. El mensaje nuevo, venido de Dios, los ofende y los escandaliza porque golpea fuertemente sus costumbres mundanas, sus dogmas e interpretaciones de hombre que ellos conservan como palabra de Dios. Por esta razón, todo el tiempo hemos tenido una repetición de la historia bíblica. El Maestro Jesucristo fue crucificado por la ofensa y el escándalo que ocasionó su mensaje a las autoridades religiosas de su día. Ya los apóstoles fueron perseguidos por lo mismo. Si en el árbol verde, dijo él, hacen estas cosas, en el seco, ¿qué se hará? Lucas 23, verso 31. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. No es el siervo mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Reza Juan 15, versículo 20. Y también todos los que quieren vivir piamente en Cristo padecerán persecución, nos dice Pablo en 2 de Timoteo 2, versículo 12. La gente que se escandalizó con el mensaje de nuestro Señor Jesucristo no eran paganos, no señor, desconocedores de las cosas de Dios, sino gente instruida que tenían las sagradas escrituras y confesaban creerlos. No se olviden que ellos tenían la Torá, los escritos de Moisés, y ellos eran fieles a esos escritos, tratando de interpretarlos cada día en la sinagoga, los días sábados de reposo.
Pero cuando Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan capítulo 6, versículo 35. Entonces ellos se ofendieron, porque nunca habían oído a ningún hombre hablando de esta manera. Verdaderamente se necesitaba revelación de Dios para saber que éste era el Cristo, el ungido, el profeta que había de venir. Y solo Él podía hablar así, de esa manera. Él era el verdadero pan del cielo que Dios les había dado en figura a través de Moisés, el maná. Ellos sabían muy bien de este maná que sus padres habían comido en el desierto. Entonces, ¿por qué aquel pueblo no entendió aún conociendo todo esto? ¿Por qué se escandalizaron con este mensaje? Porque ellos, en lugar de la palabra pura de Dios, tenían sus propios conceptos y tradiciones. Estaban tan enfrascados en sus creencias establecidas por sus sectas religiosas que aún tenían lugar para ninguna cosa nueva. Por lo tanto, el escándalo fue mayor cuando el mensajero de ese día les dijo, si no comiereis de la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan capítulo 6, versículos 53 y 54. Mas ellos murmuraban y resistían la palabra diciendo, ¿cómo puede éste darnos su carne a comer? Él no le respondió esta pregunta, porque sabía que ellos no recibirían esa palabra de ninguna manera, porque no eran de sus ovejas. Aquella gente se escandalizaron con las enseñanzas del Señor. Sin embargo, lo que el Maestro les estaba dando era la verdad de Dios. Esas eran palabras de vida eterna. ¿Cuál fue la razón por la cual no las recibieron? Primeramente porque era un mensaje nuevo y desconocido que solo las ovejas verdaderas podían recibir. Y segundo, porque no armonizaba con lo que ellos habían creído por muchos años. Podemos ver que Jesús, sin explicarles a aquellos que les causó tanto asombro, les hace una nueva pregunta. ¿Pues qué? Si vierais al Hijo del Hombre que sube donde estaba primero, Juan 6, 62. Ellos estaban turbados por lo que les había dicho al principio en cuanto a comer su carne y beber su sangre para poder tener vida eterna. ¿Qué actitud tomarían cuando oyeron tales palabras? Creyendo ellos que su padre era un carpintero, su madre María, de una familia humilde, sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas, todos ellos conocidos como también sus hermanas, y sabiendo que vivían en Nazaret de Galilea, es decir, conociendo su origen. ¿Cómo se ofenderían cuando Él les dijo que era el verdadero pan venido del cielo? Seguramente que ellos argumentaron, ¿cómo puede este hombre decir que su carne y su sangre son verdadera comida y verdadera bebida, siendo conocidos de todos nosotros? Ellos no podían de ninguna manera aceptar esto, porque no tenían revelación de Dios para entender lo que Jesús les estaba enseñando. Estas enseñanzas del Maestro causaron un gran escándalo en el mundo religioso de su día. Si usted hubiera estado en aquella ocasión, ¿cuál hubiera sido su actitud ante estas palabras? No hay duda que de la manera que usted juzga hoy la palabra de Dios que ha enviado para esta edad, esa sería exactamente la posición que usted habría adoptado ayer. La gente generalmente confiesa creer
todo lo que Dios ha hecho en el pasado, pero lo que Dios demanda es que crean lo que Él está haciendo en el presente. Recuerden, Él está obrando hoy lo mismo que obró ayer. Los judíos creían que Moisés había sido un gran profeta, que sus padres habían comido el maná y que eran de la simiente de Abraham. Pero ahora estaba Cristo mismo presente, hablándoles del mensaje nuevo para la hora en que ellos vivían, y con todo el conocimiento que ellos tenían como hombres doctos en las Escrituras, como maestros de la ley que enseñaban la palabra en las sinagogas. Sin embargo, son los primeros en hacer complot para crucificar a Cristo, y su mensaje no tuvo cabida en ellos. Aún muchos de los discípulos llamados, cuando oyeron las palabras del Señor, se escandalizaron y comenzaron a irse, como dice en Juan 6:66. Desde esto, muchos discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Gran parte de esta gente seguía al Maestro por el pan que les había multiplicado y por las señales que hacía, pero no eran genuinas ovejas, pues no tenían capacidad espiritual para participar de este alimento nuevo que Él estaba dando. Fue tan fuerte este mensaje que los mismos apóstoles fueron estremecidos con él. El Señor les dijo: ¿queréis vosotros iros también? Esto está en Juan 6:67. Era como si les hubiera dicho: ¿ustedes también están escandalizados? ¿Ustedes tampoco pueden recibir mi palabra? Pero la respuesta del apóstol Pedro mostró la diferencia entre los que eran verdaderos discípulos de Cristo y los que no lo eran. Él dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Juan 6, del 68 al 69. Pedro supo que estas palabras que escandalizaron a los que se fueron eran palabras de vida eterna para los verdaderos hijos de Dios. Esto es maravilloso, y la única manera de explicarlo es mediante la revelación. Mientras que hombres letrados e instruidos se escandalizaron con aquellas palabras del Señor, en cambio Pedro, junto con los verdaderos discípulos, sabía que este era el mensaje de vida eterna. Es la revelación la que hace la diferencia, y por lo cual podemos creer lo que Dios dice en su palabra, aun cuando a veces no la entendamos. El orden que vemos en la respuesta de Pedro es perfecto. Él dijo: nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pues el creer viene primero y el conocimiento viene después. Por esa razón el Maestro le dijo a Pedro en otra ocasión, en Juan 13:7, lo que yo hago, tú no entiendes ahora, mas lo entenderás después. Jesús dijo: de cierto os digo, que el que guardare mi palabra no verá muerte para siempre. Juan 8, versículo 51. El Señor con estas palabras escandalizó profundamente a los religiosos de su día. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guardare mi palabra no gustará muerte para siempre. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Juan 8, 52, 53. El Maestro, sin explicarles todavía esto, les dijo: Abraham vuestro padre se gozó de ver mi día, y lo vio y se gozó. Dijéronle entonces los judíos: aún no tienes 50 años,
¿ya has visto a Abraham? Juan 8, 56, 57. Ellos tomaron estas palabras de una manera natural y al razonarlas no las pudieron recibir, pues Abraham había vivido muchos siglos antes y Jesús apenas tenía unos 33 años. Se necesitaba entonces revelación divina para entender lo que Jesús estaba diciendo y para conocer el misterio que estaba encerrado en él. Ellos ignoraban que estaban delante de aquel que, acompañado de 2 ángeles, de acuerdo a Génesis capítulo 18, se apareció a Abraham en el valle de Mamre, a quien Abraham adoró postrándose en tierra. Usted que conoce ese pasaje sabe que 3 ángeles se acercaron a Abraham, venían para conocer lo que estaba sucediendo en la tierra de Sodoma y de Gomorra. Y ellos estuvieron con él en carne humana, pues se bajo un árbol y Abraham le sirvió un animalito asado, le sirvió pan, mantequilla y leche, y ellos comieron y bebieron con él. Y luego después 2 de ellos se fueron hacia Sodoma para poder saber exactamente hasta dónde el pecado había llegado. Pero uno se quedó con Abraham. Yo quiero llamar la atención de este pasaje, pues es lo mismo que ha sucedido en esta edad. Dios se ha quedado con su novia para explicarles y revelarles su palabra. Los judíos no tuvieron revelación para entender lo que Jesús les enseñaba. Por el contrario, razonaron las enseñanzas del Señor y tropezaron con ellas. No es por la razón que podemos entender las cosas de Dios, sino por revelación. Jesús les estaba hablando de un hecho registrado en las Escrituras, pero ellos no las escudriñaron para buscar este testimonio, sino que se rebelaron contra la verdad de Dios porque no la entendieron y tuvieron a Jesús por endemoniado y falso profeta. Dice la Escritura: tomaron entonces piedras para tirarle, mas Jesús se encubrió y salió del templo y atravesando por medio de ellos se fue. No era su hora todavía, no era su hora de partir, de morir o de sacrificio. Por eso que se encubrió, salió del templo y atravesando por medio de ellos se fue, de acuerdo a Juan 8:59. Hoy también hay palabra de Dios para esta edad y el mundo religioso se escandaliza con ella porque siempre ha sucedido así. En otra ocasión, cuando el Señor enseñaba con parábolas, llegándose sus discípulos le dijeron: ¿sabes que los fariseos oyendo estas palabras se ofendieron? Mateo 15:12. No se sabe el propósito por el cual los discípulos comunicaron al maestro este efecto negativo que hubo en los fariseos al oír su palabra. Pero sabemos que en lo humano, cuando hemos dicho algo que ha ofendido a alguna persona, lo natural es pedirles excusas al ofendido y aclarar lo dicho. Pero el maestro no le pidió excusas a los fariseos por la ofensa que le causó sus enseñanzas. Antes respondió a sus discípulos y les dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Mateo 15, versículos 13 y 14. Esta actitud del maestro demostraba que era gente que nunca podría creer. A él no le preocupó la ofensa que le causó su palabra. Ellos eran plantas sembradas por el otro sembrador, no por el Padre Celestial. No importa cuán religioso sea una persona, ni qué instrucción haya alcanzado. Si no es
planta sembrada por Dios se escandalizará cada vez que la palabra sea manifestada. Para hacer más claro este pensamiento, veamos lo que nos dice Mateo capítulo 13, del versículo 24 al 30. La parábola de la cizaña del campo. Jesús dijo: otra palabra les propuso, diciendo: el reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo. Mas durmiendo los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y como la hierba salió e hizo fruto, entonces apareció también la cizaña. Y llegándose los siervos del padre de la familia le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un hombre enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la cojamos? Y él les dijo: no, porque cogiendo la cizaña, no arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: coged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla, mas recoged el trigo en mi alfolí. Los discípulos no entendieron esta palabra, por lo tanto, cuando llegaron a casa, le pidieron al maestro que se las declarara. Y respondiendo, el Señor les dijo: el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo, y la buena simiente son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo, y el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Mateo capítulo 13, del versículo 37 al 39. Se ve claramente en esta parábola y su declaración que sobre este mundo hay dos simientes: los que están figurados en el trigo, plantas sembradas por el Hijo del Hombre, que son los hijos del reino, y la otra simiente figurada en la cizaña, plantadas por el diablo, que son los hijos del malo. Podríamos tomar aquí un desvío y hablar del Edén, donde Satanás engañó a Eva y sembró su simiente en su vientre a través de la simiente de la serpiente. Pero ese es un tema que vamos a tomar en algún otro programa. Se ve claramente entonces que esta parábola y su declaración, que sobre este mundo hay dos simientes: los que están figurados en el trigo, plantas sembradas por el Hijo del Hombre, que son los hijos del reino, y la otra simiente, figurada en la cizaña, plantadas por el diablo, que son los hijos del malo. Estas dos simientes se han multiplicado y entrelazado sobre la tierra, hasta tal punto que solo Dios conoce los que son plantados por Él y los que vienen del otro sembrador, pues son tan semejantes entre sí como lo es el trigo y la cizaña, pero sus naturalezas son diferentes. Usted puede ver dos personas, dos creyentes, dos cristianos, dos personas que van a las iglesias, pero solamente Dios sabe quién es simiente predestinada y quién no. Podemos notar que las personas que se ofendieron con las enseñanzas del Señor Jesucristo eran de esos religiosos que ayunaban 2 veces a la semana, diezmando de todo, y eran estrictos en guardar todas las costumbres de su religión. Delante del pueblo, estos hombres eran intachables. No se olvide que venían desde sus tatarabuelos que eran sacerdotes, y venían ellos en esa simiente para ser sacerdotes cuando ellos tuvieran el conocimiento y la edad suficiente. Eran intachables, nada se podía sacar de sus vidas, pues eran hombres muy religiosos. Eran los líderes
que guiaban al pueblo y le enseñaban las cosas de Dios. Pero cuando se manifestó la verdadera palabra de Dios, estos religiosos se ofendieron y escandalizaron. Y fue a raíz de este hecho que Jesús enseñó que aquellos hombres con toda su religiosidad no eran las plantas sembradas por Dios, sino producto del otro sembrador. Muchos son los religiosos que se ofenden hoy cuando decimos que Dios ha estado restaurando su palabra en este tiempo. Y también se escandalizan cuando enfatizamos que Dios es uno, de acuerdo con Deuteronomios 6:4, donde podemos leer: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero este Dios todopoderoso tuvo un hijo. Antes de la fundación del mundo, el Logos fue nacido de Dios y se manifestó en carne, de acuerdo a Juan 1:1. El Verbo hecho carne para esta edad en que él vivió y fue rechazado por los líderes de su tiempo. Al leer Génesis 3:15, donde Dios dice a la serpiente: y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y cuando afirmamos, de acuerdo con esta escritura, que la serpiente tuvo simiente, son muchos los religiosos que se escandalizan con ello. El mensajero de la edad predicó hace años atrás un mensaje llamado La simiente de la serpiente, que causó mucho escándalo, mucho problema entre las iglesias y la religión de ese día. Fueron los años 54, 55, donde el profeta de Dios estaba en su tabernáculo predicando esta palabra para traer las verdades de Dios para esta edad. Yo quiero que usted piense en esto. Son dos solamente las simientes que hay en la tierra: la simiente de Dios y la simiente del diablo. Por lo tanto, ¿quiénes recibirán la palabra de Dios para esta hora? Usted ya puede sacar su cuenta. También es motivo de escándalo cuando decimos que Dios ha cumplido en este tiempo su promesa escrita a través del profeta Malaquías, cuando dijo en el capítulo 4, versículo 5, al enviarnos un hombre con el espíritu de Elías para convertir a los hijos a la fe de los padres, es decir, volver a tener en nuestro medio la palabra de Dios revelada como la tuvieron los discípulos en su tiempo, sin ninguna mezcla, sin ningún dogma, sin ninguna doctrina agregada, solamente lo que Dios dijo, porque este profeta vendría a restaurar, de acuerdo a Malaquías capítulo 4, verso 5, y enviarnos este espíritu de Elías para convertir a los hijos a la fe de los padres. Este versículo tiene entonces doble interpretación. Cuando vino el primer Elías Tisbita, luego después vino en Juan el Bautista. Y Juan el Bautista cumplió, porque él vino aderezando el camino de Jesucristo delante de él. Luego vino Malaquías 4:5 para traernos esa fe de vuelta a la doctrina apostólica. No se puede hacer más claro el concepto. Una de las cosas que más ha escandalizado a gran parte de las denominaciones llamadas cristianas en este tiempo es cuando probamos por las Escrituras que los apóstoles siempre bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo. Piense bien, hermano querido. Revise su Escritura, revise su Biblia. Cualquiera sea su formación, cualquiera sea su instrucción que usted tenga. Y revise Hechos de los Apóstoles y otros capítulos de la Biblia. No hay ninguna sola persona bautizada en un bautismo trino de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos bautizaron de acuerdo a la revelación que Dios dio en Hechos 2:38 al apóstol Pedro, quien tenía las llaves
para abrir la puerta del reino a los gentiles. Pero el Espíritu Santo cayó primero en los judíos y luego en la casa de Cornelio, sobre todos los que oían el discurso. No hay ninguna persona, ningún versículo que acredite que fue bautizada alguna de ellas, alguna persona, en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Fue la revelación que el Espíritu Santo le dio a Pedro. Y él dijo: varones y hermanos, ¿qué haremos? Estamos compungidos por lo que tú has dicho, por lo que tú has hecho, por lo que el Señor vino. ¿Cómo se hicieron esas llamas de fuego sobre las cabezas de todos? Entonces Pedro le respondió y les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Revise usted su escritura, hermano precioso. Gente querida del Evangelio, algún instruido, algún teólogo, revíselo. Y si es así, dé un amén al Señor y un gloria a Dios, porque la revelación nunca ha fallado ni nunca fallará. Estamos conscientes que este mensaje, la palabra del Señor para esta hora, escandalizará a los grupos religiosos amurallados en las interpretaciones que cada uno de ellos ha hecho de la Biblia, pues la Escritura enseña que el mismo Señor Jesucristo es la principal piedra de escándalo y tropiezo para esta clase de gente. Por lo cual la Escritura dice: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será confundido. Ella es pues honor a vosotros que creéis. Mas para los desobedientes, la piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca de escándalo a aquellos que tropiezan en la palabra siendo desobedientes, para lo cual fueron también ordenados. Primera de Pedro 2, del verso 6 al 8. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y piedra de caída, a aquel que creyere en ella no será avergonzado. Romanos 9:33. Dios ha dado palabra nueva en cada edad, y esta solamente puede recibirla los cueros nuevos. No se olvide de la escritura con la cual comenzamos este mensaje, que son las personas predestinadas con capacidad espiritual para oír y entender el mensaje que Dios envía para la hora en que la persona vive. Las demás personas se ofenden y escandalizan porque no tienen cabida para la palabra. Sus cueros se rompen y el vino de la revelación se derrama. Mas el vino nuevo en cueros nuevos ha de ser echado y en ella se conservará. Dios les bendiga en esta tarde. Queremos orar. Señor, damos gracias por tu palabra. Abre el entendimiento a las Escrituras para aquellos hermanos que han podido oír este mensaje de esta tarde. Señor, te damos gracias por todo. Bendice, Señor, a aquellos que han puesto atención a tu palabra. Gracias te damos por todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amigos y hermanos, les invito para el próximo miércoles por la radio de Renca 107.5 radiofrecuencia, para que nos volvamos a encontrar para la honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Muchas gracias por su atención y será hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga.
Finaliza tu espacio cristiano. Nos encontramos en otra oportunidad junto al hermano Juan Rojas. Tiempos de revelación.